Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bueno, como se darán cuenta, este es un capítulo diferente, pero le doy la bienvenida a la a la libreta de Rávila. Y antes de todo, quiero agradecer a todas las personas que han visto los capítulos anteriores, los que le han dado me gusta, los que han comentado súper buena onda, los que han compartido los capítulos y también los que están suscritos al canal. Y si tú aún no te suscribes, te invito por acá a pinchar, suscribirse y también pinchar la campanita y así la libreta de Rávila va creciendo, creciendo, creciendo. Y como verán, este es un capítulo diferente porque me encuentro en mi habitación en estos momentos y estar encerrado mucho tiempo en tu habitación hace que tú hagas todo el día ver series. Sí, ver series, y la última serie que estoy viendo es The Crown. The Crown, Google. The Crown. Crown, ¿sí? Esta serie habla particularmente de la vida de la reina Isabel y de toda su familia, de los amantes, de los tíos, de la hermana y todas esas cosas. En todas partes se cuecen habas, amigos. En todas partes. Uy, ni le cuento. Así que vean la serie, es muy, muy buena. Y gracias a esta serie hizo que yo tuviera un recuerdo que fue hace 5 años atrás, cuando un tío se metió con una vecina. No. Fue que hace 5 años atrás yo fui a Nueva Zelanda a estudiar inglés. Yes. Gracias a este viaje fue que tuvimos un encuentro cercano con el príncipe Carlos y Rávila. Cercano así. No cercano así. Cercano, nos saludamos, conversamos. Es verdad, no estoy jugando, en serio. Y también con Camila Parker de la mano. Hola Cami, ¿cómo estás? Sí, Camila, la de Lady Di. Pelea. Esa, ya. Con ellos dos los saludé en Nueva Zelanda. Fue cuando un día la profesora en clase, yo llevaba como una semana, dijo, oh, el príncipe Carlos viene a la playa de Auckland. Ah, buena. Pesqué la mochila, partí de la plaza, llevaba mi camarita. Bueno, en ese momento no existía la libreta de Rávila, pero llevaba mi camarita, sí, camarita para ver al príncipe Carlos. Pues si uno es chileno, uno como le gusta esa weá, así como, oh, viene un buen conocido. Sí. Y este video, amigos, yo le quiero... Oye, me gusta esta polera, me gusta. Kruger, un elefantito. Así que vamos a ver este video, que se lo quiero mostrar ahora. Bueno, ahora la introducción del video de la libreta Rávila, ustedes saben. Después viene el video de que yo les muestro el video del otro video. Ya amigos y amigas, como verán, acá está el video que yo les decía en Nueva Zelanda. Acá estoy yo también. Y aquí estoy yo esperando al príncipe Carlos junto a Camila Parker. Y como verán, acá estoy en la plaza de Auckland. Ustedes dirán, oye, está en Santiago Centro, es lo mismo, pero ya, vamos a explicar un poco. Acá hay unos guardias, unos policías. Atrás mío hay un amigo asiático que se está sonriendo. Oye, me acordé de él. Él me tenía muy, muy preocupado mucho rato. No porque él estaba atrás mío, ya en la espalda. No era por eso. Era porque uno cuando sale de Chile, uno sale con miedo al extranjero. Como que te va a pasar algo, que te pueden robar, te van a asaltar. Porque cuesta mucho sacarse esa mentalidad que uno tiene lamentablemente acá en Chile, que cualquier parte que tú puedas andar te pueden robar. Pues yo llevaba una semana en Nueva Zelanda, uno llega con temor, pero después te das cuenta a las 2 o 3 semanas es que Nueva Zelanda es un país magnífico, puedes andar a cualquier hora, no te va a pasar nada, es espectacular. Si algún día van a Nueva Zelanda, se van a acordar de mí y van a decir, puta, gracias por decirme esa wea. En serio, vayan, se lo recomiendo, un país tan bonito que conocer, tan bonito. Ya, eso es. Bueno, y como les decía, acá estoy yo esperando a Carlos, a Camila Parker, el amigo asiático atrás mío. Miren, banderitas de Nueva Zelanda para que también digan, no, este bueno está mintiendo. Sí, acá la bandera de Nueva Zelanda, en Auckland. Allá al fondo se puede ver que viene Camila. Ahí está Camila con su pelo rubio, platinado, no sé. Ahí viene. Yo esperando a Cami. Llevar a Cami, vamos a llevar a Cami. Esperando a Cami, ahí digo, estoy esperando a Cami. Me muevo, así como para sobresalir, así.
Saludos a la Cami. Pasó a la Cami, me la estoy jugando, me la voy a jugar, pasó a la Cami. Se han dado cuenta que la gente importante saluda a uno, pero le cuesta después saludar a otro, como para avanzar más rápido. Pero yo quería que me saludaran, ya que estaba grabando, y después lo quería mandar a la familia. No vi pega. ¿Se dieron cuenta el detalle que dije? Le vamos a pedir pega. Así el chileno, esforzado, da lo mismo quien sea. Si uno necesita trabajo, lo pide nomás, no hay problema quien sea. Pero igual no le dije. Y aquí ya un guardia me está mirando más de la cuenta. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un guardia que me está mirando. Como que puedo hacer algo, como que no sé, pero como que ya me está mirando mucho. Apúrate, Cami, por favor. Ahí viene. Mitad de Camila aparece. Camila completa. ¿Se dan cuenta el collar que anda Camila Parker? ¿Cachan el collar? A mí no se me ocurrió en ese momento. Soy chileno. No, así como. No. Pero ¿cachan el collar? ¿Cuánto costará ese collar? Very good. Hi, Cami. Hello. Good. Nice to see Estoy you. en Chile. Hi Cami, I'm from Chile. Lo único que hubo, un saludo de mano, sí, lo logré, nada más. Pero ¿se dan cuenta de algo? Mira, voy a troceder un poquito. Un poquito. Mira, ahí hay un cruce de mirada. Sí, ella me está mirando. Y ella sabe que hay una tensión por el asunto que yo les decía, que yo soy más de Lady Di. Y con Camila como que algo pasó. Y como que no, yo soy más princesa Diana. Entonces como que capaz que uno transmite eso y como que ella lo sintió y por eso fue un saludo y nada más. La despido, con una sonrisa, Una amiga que tengo. una amiga con respeto. Ahora viene como lo importante, lo que yo quería ir a ver al príncipe Carlos, al hijo de al hijo de la reina Isabel, el futuro rey de Inglaterra. Miren. Don Carlos. Don Carlos. Bueno, uno mostrando respeto siempre donde sea. Don Carlos. Y yo con mi manito estiráis mucho rato para que viera y como que también hubiera una conexión. Yo, Don Carlos, le tengo buena. Sí, le tengo buena. Igual se mandó hartas cagas. Sí, se mandó hartas cagas. Pero le tengo buena. No sé por qué. ¿Vieron la serie? ¿La serie la vieron? Ahí yo creo que por eso también le tengo más buena. Como que uno le agarra como cariño a las personas con las series. Yo, por ejemplo, a mí me caía Luis Miguel, me caía tan mal ese weón. Weón pesado. Pero vi la serie y como que puta me gustó, empecé a escuchar música, Luis Miguel, canciones, Luis Miguel. Fui a un recital de Luis Miguel y el weón en el recital se portó tan mal. Empezó a reclamar con el sonidista, el weón muy pesado, el weón cantaba mirando al sonidista, reclamaba al sonidista y como que weón, me volvió a caer mal. Bueno, ese era un paréntesis de lo que estaba contando. Volvamos a Oakland, año 2015, que me acordé de Luis Miguel. Ya, a centímetros de tocar la historia con mis manos al príncipe de Gales, al hijo de la reina Isabel. Bueno, capaz que ustedes dirán, ¿quién es ese weón? Ya, pero para mí igual tiene importancia. Aparte veo la serie y como que le agarré más cariño. Entonces ahí viene, yo con mis manos tiraditas. ¿Se imaginan? Carlos pasa y no me da la mano. Yo este video nunca lo hago. No. Miren. Ahí. A una mano. Ya. Todavía no me da la mano, pero él mira la cámara. Me está mirando. Una camarita chica, era una GoPro que tenía yo en ese momento con un palo selfie. Amarrada con elástico. No había presupuesto en ese momento. Hay mano. La historia se hizo. Toqué la historia pura. Historia pura, chilenos y chilenas. Y mira. Pero aquí los guardias guardias mirándome a mí, guardia mirando la cámara. Protegido, súper protegido. Ya. Le dije hi Carlos. Ustedes saben que llevaba una semana
aprendiendo inglés y como que no sabía mucho. Y él saluda a la cámara, saluda a Paine, a Santiago de Chile, a Chile, directamente, bueno, hace 5 años atrás, pero él saluda, súper simpático. Go to the All Blacks! Go to the All Blacks! Chile, perdón. Chile! Oh, yes, we had a very enjoyable visit. Yo le dije, I'm from Chile, hi, lo mismo que le dije a Camila. Hi Camila, I'm from Chile, la única wea que me sabía. Ya, pero le dije. Y después no sé qué me dice, no sé qué dice como... La que, no sé la que... No. Ah, le volví a decir que era de Chile. Dice que es un país muy interesante. Alexis Sánchez. Y aquí como uno cuando ya no sabe inglés, cuando ya se le acaban las palabras en inglés, lo que le dije a Alexis Sánchez. Porque Alexis Sánchez en el 2015 jugaba en el Arsenal, era muy conocido en Inglaterra y no sabía más. No earthquakes. Como se dan cuenta aquí yo le dije a Alexis Sánchez y el príncipe Carlos como que se da vuelta como a conversar y me apunta con el dedo, me hace así como más o menos, ahí nomás, porque a él le gustaba el Chelsea. Oh. Pero es muy llamativo que él, ya pasando, él seguía conversando conmigo. Pobre persona que está delante de él, que no hubo una conexión tan cercana como hubo conmigo, pero lo debo decir, tuvimos una amistad de 35 segundos que fue pura y cercana. La niña se sorprende con lo que dice. Mire, la niña. ¡Ah! Mira la niña, la cara niña. ¡Wow! Lo que te dijo. Yo todavía no sé lo que me dijo, pero me dijo algo. Y me apuntó con el dedo. Y yo lo hago así. Como que le caché todo. Dije, sí, sí, terrible bueno. Pero, conversando con Charlie. Y ahí yo quedo como ganador, conversando con Charlie y todo, así como que, todo así, ya. Acá ya está listo. Grabé para mandar a mi familia, así que hoy no saben con quién hablé. Y ahí yo quedé listo, quedé feliz, cerré mi camarita y me fui para mi casa, contentos. Y eso era. Pero bueno, no es hasta ahí nomás el video, porque esta parte también viene con una gran sorpresa. Dado que yo ya guardé mi cámara, me fui con mi mochila, me fui a mi casa, y se me acercan dos tipos gigantes, y me dicen, ¿qué guay te dijo el príncipe Carlos? Así mismo, bueno, justo ya con una amiga que hablaba inglés y ella me tradujo que me estaban preguntando qué me había dicho el príncipe Carlos. Y yo dije, no, nada, soy chileno, no, Alexis Sánchez, la cuestión. Y ellos me dijeron, bueno, le dijeron a mi amiga y mi amiga me dijo a mí, es que por protocolo, estas personas que son muy importantes, no se devuelven a conversar con las personas y tampoco la apuntan, no hacen ningún gesto así como muy llamativo. Yo no sé por qué. Entonces encontraba muy raro es que lo hicieron conmigo. Ya, yo le dije, pucha, no sé, soy chileno, vengo de Paine, no sé, como que... Entonces como que anotaron mi nombre, de dónde venía y todo, bien, jaja, me despedí así como que qué curiosos ellos. Y al otro día voy a clases y mi profesora de inglés estaba, Rodrigo, look this. Y yo, ¿qué weá? Ya, miro el diario de Nueva Zelanda y aparezco en primera plana. El príncipe Carlos así apuntándome a mí. En serio, amigo, miren la foto. Ahí, miren, ahí estoy yo, en primera plana. Aparezco en este diario y también en este. En los diarios más importantes de Nueva Zelanda. Así estoy. No lo podía creer, así como que después en la escuela de inglés todo así, oye, el amigo de Carlos. Sí, yes. Y bueno amigos, esta es la historia que les quería contar hoy día. Usted sabe que a mí me gusta salir y recorrer lugares y ahí poder contarle algunas historias, pero no se puede tanto, así que me acordé de esto gracias a la serie de Crown. Y nada más, solamente agradecer a las personas que llegaron hasta acá. Acuérdense de suscribirse al canal, suscríbanse, pinche la campanita para que vamos creciendo, para que lo pasemos bien, porque vamos de a poquito. Estoy tan orgulloso de todas las personas que ya están en este proyecto y me tiene muy contento, así que de corazón muchas gracias. Síganme en Instagram, en Facebook
y donde ustedes quieran. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo, ustedes saben, no sé a dónde, pero el futuro lo decide. Chao, chao, chao.